Hola, buenas noches. Pues vamos a continuar con nuestras asesorías. El día de hoy pues ya comenzamos con sistema nervioso central. Hoy vamos a ver justamente estas generalidades y está con nosotros Susana Guadalupe, que ella es estudiante del séptimo semestre de la carrera de médico cirujano. Entonces, bienvenida Susi y todos nuestros asistentes y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Bel. Pues hola chicos, yo soy Susi, voy en séptimo semestre, como ya les dijo Bel, y les voy a estar impartiendo generalidades del sistema nervioso central, ¿ok? Es un tema que yo di también en el verano fisiológico, entonces si estuvieron ahí van a reconocer las diapositivas. Ya corregí unos errores y pues espero, pues explicárselos lo más bien posible. Ok, si tienen dudas, si tienen cualquier cosa, no duden en levantar la mano o si no veo su manita o el chat, interrumpirme, no tengo ningún problema, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Permítanme, voy a meter a mi gato para que no nos interrumpa. Listo, ya está. Entonces, bueno, igual si no ven mi pantalla o si me dejo de escuchar, me dicen, porque la vez pasada igual tuve problemas con mi audio, ¿vale? Entonces, empezamos. El sistema nervioso central, como su nombre lo dice, es un sistema, ¿ok? Entonces es un conjunto, en este caso, de estructuras, anatómicas que van a actuar conjuntamente para hacer funciones en común, ¿ok? Entonces, lo mágico del sistema nervioso central es que todo el tiempo está recibiendo millones de fragmentos de información de todas partes del cuerpo, las vísceras de la piel, de los órganos de los sentidos, de los huesos, de las glándulas, de todo, ¿ok? Entonces, al recibirlas, las va a integrar, las integra y después las procesa y va a dar una respuesta adecuada para para ese estímulo que recibió. ¿Ok? Ahora, este sistema va a tener una unidad funcional y estructural básica, ¿ok? Que rige el funcionamiento de de todo el sistema nervioso central y es la neurona. La neurona es un tipo de célula especializada, es eso, ¿ok? Entonces, va a estar especializada para transmitir impulsos nerviosos. Tenemos muchísimas neuronas en el sistema nervioso central, estamos hablando de unas 80,000 a 100,000 millones, ¿ok? Entonces, la cantidad de neuronas es increíble. Tenemos aquí a una neurona típica y vamos a tener que esta neurona va a recibir información de entrada e información de salida, ¿ok? La información de entrada la va a recibir por las dendritas. Más adelante vamos a ir comentando sus partes, pero primero la va a recibir por las dendritas, que si se dan cuenta la neurona es una cara con una cabellera loca, ¿ok? La cabellera loca son las dendritas. Por ahí entra a través de la sinapsis, que no es otra cosa que la comunicación entre neuronas, o sea, los puntos de unión de una neurona con otra. Entonces, llega el estímulo por aquí y ¿por dónde sale? O sea, ¿por dónde son esas señales de salida? Por el axón, que si se dan cuenta es un único axón y está larguísimo. Y este axón es la parte que es la que abandona propiamente el sistema nervioso central. Abandona la médula espinal y recorre hasta la periferia, ¿ok? Entonces los axones son muy largos. Sale por el axón y este axón vemos que se divide en diferentes ramificaciones y al final tiene unos botones, así se llaman botones sinápticos, para que se van a unir con la siguiente neurona, ¿ok? Entonces prácticamente las señales de entrada llegan por las dendritas e incluso otras también por el propio soma, es decir, el propio cuerpo de la neurona, y las señales de salida viajan por el axón, ¿ok? Ahora, aquí tenemos la imagen de una neurona típica.
¿Qué tenemos en una neurona típica? Aparte del axón, soma y las dendritas, pues tenemos vainas de mielina que vamos a ir explicando más adelante. Y es importante mencionar que en este caso los terminales axónicos no son nada más estos poquitos que ven aquí, o sea, son de 10.000 a 200.000 terminales axónicos. Entonces, la magia de las neuronas es que un único axón, o sea, un único impulso nervioso, es transmitido hasta incluso 200.000 neuronas. Imagínense, o sea, esta sola neurona transmite a 200.000 más. La comunicación es extraordinaria, ¿ok? En el gaito van a encontrar también esta imagen que pues es una neurona típica motora. Y tenemos aquí esta parte que les comentaba de que el soma y las dendritas están en el encéfalo, pero después el axón es el que abandona el encéfalo o la médula espinal y llega a hacer contacto con otras neuronas, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de la función de la neurona, en este caso de la neurona típica, ¿ok? Seguimos con la neurona típica. Primero, la sinapsis se va a establecer entre una neurona presináptica y una postsináptica. La presináptica, que quiere decir pre antes de, es la que va a secretar la sustancia que va a actuar en la siguiente neurona y que va a procesar la información a través de un impulso eléctrico, ¿ok? Entonces, esa neurona presináptica es la que secreta el neurotransmisor en en este caso, ¿ok? Y la postsináptica post es de después de, posterior de, quiere decir que es sobre la que va a actuar el neurotransmisor, ¿ok? Y esta neurona presináptica, ay, permítanme, eh, siempre va a tener una dirección específica, ¿ok? Si se dan cuenta, siempre la señal va a salir del soma y siempre va a ir del axón hacia las dendritas de la próxima neurona. Entonces, esta dirección que es obligada, que va de axón a dendritas, es una dirección anterógrada, ¿ok? Y este es un rasgo especial de la sinapsis porque así permite que la información viaje hacia ciertas zonas específicas y no se desvíen, ni se regresen, ni se haga una revoltura, ¿ok? Ahora, como les decía, como tiene múltiples terminales axónicos y múltiples dendritas, o sea, miles, vamos a ver que se va a ver algo así, ¿no? Como en la imagen, la conexión neuronal va a ser increíble y muy amplia. Entonces, es importante mencionar que las células del sistema nervioso son células muy excitables, ¿ok? Entonces, es muy susceptible a que se produzcan impulsos eléctricos, ¿ok? Ahora, eh, las señales nerviosas, o sea, estos impulsos eléctricos no son otra cosa que potenciales de acción atravesando el cuerpo y todo el axón, toda la neurona, ¿ok? Esos son potenciales de acción. ¿Y qué es un potencial de acción? Son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de toda la membrana de este axón y del soma y de las dendritas y de todo, ¿ok? De toda la fibra nerviosa. Entonces, tenemos que cuando hablamos de potencial de acción es hablar de impulsos nerviosos a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? Ahora, no solo tenemos neuronas típicas como las que acabamos de mencionar, hay otras neuronas, o sea, hay muchos tipos de neuronas y las van a ir viendo más adelante, ¿ok? Entonces, las neuronas que aquí son importantes mencionar son las que conforman la neuroglía, ¿ok? La neuroglía, para definir su etimología y más o menos entenderlo un poco mejor, de glía y neuro conforman una oración que es pegamento del cerebro, ¿ok? Entonces ya con esto nos damos una idea de qué es la neuroglía y es que van a ser un conjunto de neuronas que van a dar un soporte estructural, trófico y metabólico a otras neuronas típicas que también conducen información, ¿ok? Ahora, también van a facilitar y apoyar el trabajo de las otras neuronas.
Hay neuronas de la glía del sistema nervioso central y neuronas del sistema nervioso periférico, ¿ok? Aquí las más importantes del sistema nervioso central son los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Estos tres en conjunto tienen estas funciones generales que están aquí al principio, ¿no? En el primer cuadro informativo. Ahora, en el sistema nervioso periférico van a ver, o las más importantes son las células de Schwann, que vamos a ir viendo por qué son tan importantes. Ahora, mencionemos rápidamente qué es una célula de Schwann. Las células de Schwann envuelven a los axones de las neuronas y forman una capa eléctricamente aislante que hace más eficiente la conducción de la señal nerviosa. No se estresen, lo vamos a explicar más adelante. Entonces, primero vamos a tener aquí una imagen de la microglía. Aquí tenemos la imagen de la microglía. Vean los diferentes tipos de neuronas. Aquí están los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Y vean que los oligodendrocitos, igual que las células de Schwann que vemos aquí, también van a formar vainas de mielina. Estas son vainas de mielina, al igual que estas que están aquí, que están formadas por las células de Schwann, ¿ok? Entonces, em, de este modo vamos a tener células de Schwann que van a formar mielina y células que no van a formar mielina. Igual más adelante vamos a ver unas imágenes. Las que van a formar mielina, como en este caso que está recubriendo la célula de Schwann y depositándose junto con su mielina, van a ayudar también a la limpieza de sustancias tóxicas y a favorecer la regeneración celular, ¿ok? Y las no formadoras de mielina van a ayudar al mantenimiento y la función de los axones que no están mielinizados, ¿ok? Y estas también van a ser muy necesarias, las no formadoras de mielina, para crear las sensaciones del dolor y para transmitir esa sensación, ¿ok? Ahora, en conjunto, cuando tenemos una célula de Schwann o con un axón, podemos decirle fibra, ¿ok? Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra fibra, nos vamos a referir, pues, a no otra cosa que al axón, que se acompaña de una célula de Schwann mielinizada o no mielinizada, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a separar las fibras, que son todos los axones del sistema nervioso central en dos, fibras mielinizadas y fibras no mielinizadas, ¿ok? Entonces, ¿qué hay con las fibras mielinizadas? Vamos a ver que son fibras grandes y las amielínicas o no mielinizadas van a ser fibras más pequeñitas y están en conjunto a una célula de Schwann siempre, porque es la que va a dar la vaina de mielina. Ahora, vamos a ver que la mielínica, la célula de Schwann llega al axón y vean cómo gira alrededor de él y se deposita su membrana. Entonces su membrana va a ser muy rica en esfingomielina y la esfingomielina es un aislante eléctrico súper potente que va a disminuir el flujo iónico 5000 veces, imagínense, o sea, un ión no va a poder difundir a través de la membrana del axón hacia el axoplasma tan fácil, o sea, va a ser muy complicado y si lo hace va a ser muy lento, ¿ok? Entonces, las fibras amielínicas, si se dan cuenta, no rodean las células de Schwann. La célula de Schwann no se deposita en ninguna fibra, solo está ahí este, y en ella llegan a unirse en la periferia más axones. Entonces vemos que son pequeñas y es un conjunto de axones a diferencia de la mielínica, ¿no? Entonces vamos a tener que, pese a que son pequeñas, van a existir el doble de fibras amielínicas que fibras mielínicas, ¿ok? Ahora, aquí está lo que les comenté sobre el depósito de la esfingomielina, ¿ok? Y que disminuye el flujo iónico 5000 veces. Tene- este, Tenemos aquí más ilustrado cómo se ve el depósito de la célula de Schwann. Y ahora, vamos a ver que en esta parte eh, hay una zona en donde se une una célula de Schwann con la siguiente, pero pues
si ustedes pueden ver, hay un pequeño espacio que no está recubierto, o sea, lo podemos ver en la imagen anterior aquí. O sea, están libres, ¿ok? Entonces, esos espacios se llaman nódulos de Rambier y no tienen esfingomielina. Entonces, como no tienen esfingomielina, no van a estar aisladas, ¿ok? Porque pues está libre. Entonces, ahí, esa zona aislada va a estar cada 1 o 3 milímetros, que es lo que mide una célula de Schwann, ¿ok? La célula de Schwann, 3 milímetros, llega el nódulo de Rambier y este va a medir 3 micrómetros, ¿ok? Aquí, pues como no es aislante, los iones pueden seguir fluyendo con muchísima facilidad. Ujú. Entonces, ¿cuál es la ventaja o por qué razón existe esto? O sea, en fisiología todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene una razón. Y si no, pues se investiga. Pero, ¿cuál es la función de esto? Pues que va a permitir aumentar la conducción, va a permitir que la conducción aumente a velocidad porque va a ser saltatoria. Entonces, nosotros no vamos a tener una conducción por todo el axoplasma, sino que el potencial de acción que inicia aquí va a condicionar que el flujo iónico sea por el axoplasma y también por el líquido extracelular que está rodeando, que está prácticamente muy pegado, el líquido extracelular de esta zona de la vaina de mielina. Entonces, fluye muy estrechamente por la vaina de mielina y aquí se genera el otro potencial. Y luego fluye otra vez y luego otro y otro y otro. Al ser saltatoria, la conducción va a ser muy veloz. O sea, estamos hablando de que va a aumentar la conducción 50 veces, ¿ok? Entonces, o sea, de 50 hasta 400 veces, porque por ejemplo, una vaina no mielinizada, la conducción va a ser de que 0,25 metros sobre segundo y una vaina mielinizada, la conducción va a aumentar hasta 100 metros sobre segundo, o sea, son 400 veces. Entonces, esa es la gran ventaja. Y no solo eso, sino que también va a permitir la repolarización con poca transferencia de iones, ¿ok? Ustedes ya llevaron las primeras asesorías y los primeros temas que eran sobre el potencial de acción, ¿ok? Entonces, todo es con flujo de iones. Y para la repolarización, quedamos que necesitaba primero de la bomba sodio-potasio ATPasa y necesitaba de la entrada nueva perdón, de la salida de potasio y de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿vale? Entonces, al tener este sistema, lo que nos permite es poder repolarizar la membrana sin necesidad de volver a hacer sin necesidad de que la bomba trabaje tanto, sin necesidad de ir reponiendo de nuevo las concentraciones de, ay, se perdieron todos estos iones, hay que recuperarlos. No, o sea, ya es mínimo. Entonces, esto prácticamente se ahorra 100 veces más la pérdida de iones. Es una gran ventaja porque el axoplasma mantiene mucha energía. Y aquí podemos ver más o menos una ilustración gráfica de cómo es la diferencia de la conducción, ¿ok? Ahora, ya que vimos todo esto, la conducción, vamos a ver la comunicación, ¿ok? Ya vemos cómo se conduce este impulso, este potencial de acción y ahora cómo se comunica la siguiente. Bueno, pues ya sabemos que es mediante la sinapsis. En este caso vamos a tener dos tipos de sinapsis, una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. ¿Qué es la sinapsis química? La sinapsis química es hablar de sustancias químicas, por eso se llama así. Entonces, es una sustancia química que es liberada por la neurona presináptica. Entonces, al ser liberada, va a actuar sobre la neurona postsináptica, es decir, sobre la siguiente. Esta sustancia química se llama
neurotransmisor, ¿ok? Y estas, las sinapsis químicas, son muy o abundan mucho y son muy típicas en el sistema nervioso central y van a tener otra característica muy importante, que su dirección siempre va a ser unidireccional, siempre, 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 ¿ok? Siempre el neurotransmisor va a ser liberado por el terminal presináptico y va a estimular al terminal postsináptico, no al revés, ¿ok? Ahora, si se dan cuenta, también aquí existe un espacio entre ambas neuronas, ¿ok? Entre la comunicación, que se llama hendidura sináptica. Entonces, vemos cómo se liberan los neurotransmisores que van empacados en vesículas, se liberan por exocitosis y entonces llegan a estimular a un receptor en la neurona postsináptica. Y estos receptores, al unirse junto con los neurotransmisores, van a permitir la entrada de iones. Entonces, ese flujo iónico va a ser el que va a despolarizar esta membrana y va a ocasionar el potencial de acción, ¿ok? Empieza ya todo este circuito. ¿Y qué pasa con la sinapsis eléctrica? Eléctrica quiere decir energía iónica, ¿ok? Entonces, energía en este caso va a ser flujo iónico. Y si se dan cuenta, la sinapsis eléctrica no va a tener una hendidura sináptica, sino que va a tener una hendidura intracelular que está mucho más angosta. La comunicación es súper estrecha, es membrana con membrana. Entonces, el flujo iónico va a ser mucho mayor. Y esto es lo que nos permite y lo que nos confiere, bueno, le confiere a muchos tejidos la habilidad de comportarse como un sinsitio. Recuerden que el sinsitio un sinsitio es que cuando se estimula una célula, se hace todo como si fuera un conjunto, como si si se estimulara todo a la vez. Entonces, por ejemplo, el músculo cardíaco es un sinsitio. Entonces, por eso todo se contrae al mismo tiempo, ¿ok? Esta es la ventaja de las uniones en hendidura, que también se conocen como uniones tipo GAP. Ujú. Em, y estas, pues ya como les comenté, van a estar muy abundantes en el músculo liso, el cardíaco, ¿ok? Ahora, ya hablamos un poquito de que en estas uniones tenemos tenemos receptores, ¿ok? Entonces ya vamos a ver que entonces en este caso la importancia de que si hay receptores para algo, entonces va a haber sinapsis. Si no hay receptores, simplemente no va a haber. Y esto es en todos los tejidos. Si un tejido por ejemplo, si nosotros respondemos al efecto de un fármaco, de una droga, de un tóxico, es porque tenemos receptores que reciben esa sustancia. Si no respondemos a eso, es que no hay receptores y eso siempre va a ser en toda la carrera, esencial. Te van a preguntar por qué no responde tal tejido a tal cosa y tú vas a decir porque en ese tejido no hay receptores para esa cosa, ¿ok? Entonces, así la sinapsis. La sinapsis va a depender de los receptores. Entonces, vamos a tener receptores excitadores e inhibidores. Cuando nos referimos, no, bueno, nos referimos a receptores excitadores, son receptores que van a amplificar o que van a recibir más fácilmente los potenciales de acción, ¿ok? Los inhibidores, en cambio, pueden incluso bloquear el potencial de acción o pueden disminuir su intensidad, ¿ok? Esa es la diferencia, excitadores, inhibidores. Los receptores excitadores obviamente van a responder a neurotransmisores excitadores y los inhibidores a neurotransmisores inhibidores, ¿ok? Ahora, recordemos que los neurotransmisores, su magia es que se unen al receptor y abren canales iónicos, ¿ok? Igual en los canales en las uniones GAP son iones, iones, iones. Ahora, tenemos mecanismos para cada uno de ellos, que si entienden los primeros o si entienden cualquiera de los dos, se van a dar cuenta que el otro es lo contrario y automáticamente se van a aprender el otro, ¿ok? Entonces, ¿qué hay con los receptores excitadores?
Primero, los excitadores van a permitir la apertura de canales de sodio. ¿Qué hace el sodio? Bueno, recordemos antes, tenemos dos iones súper importantes extracelulares. Uno es el sodio y el otro es el cloro, ¿ok? Son los que más abundan en el líquido extracelular. Y tenemos el más importante en el líquido intracelular, que es el potasio, ¿ok? Entonces, prácticamente los tres iones más importantes en el funcionamiento celular, en este caso, es sodio, cloro y potasio, ¿ok? Entonces, cuando nosotros metemos potasio, recordemos en la despolarización celular. En la despolarización para el potencial de acción y en la repolarización se dividía en fases. En la primera tenía que entrar rápidamente sodio, ¿ok? Entonces aquí entra sodio. Y cuando entra sodio a la célula, ¿qué quiere decir? Que la célula va a perder negatividad y se va a hacer más positiva, ¿ok? Entonces, una célula más positiva va a ser más fácil que se excite. Una célula que tiene, por ejemplo, si esta tiene menos 65 del potencial de membrana en reposo y otra célula por aquí tiene menos 58, ¿cuál va a ser más fácil que se excite? Pues esta de aquí. ¿Por qué? Porque es más positiva, es menos negativa, ¿ok? ¿Y cuál va a ser más difícil que se excite? Pues esta de aquí, porque es más negativa, ¿ok? Entonces, si lo que requiere para hacer más positiva una célula es aumentar su carga positiva dentro, o sea, disminuir la negatividad, obviamente me conviene la apertura de canales de sodio. Así entra más sodio, entran más cargas positivas y le restan a la negativa. ¿Qué otra cosa puede hacer? Deprimir la conducción mediante los canales cloruro o potasio o juntos, o sea, cloruro y potasio o ambos. Entonces actúa aquí y aquí. Entonces, si actúa los canales cloruro, no haciendo que se depriman, entonces el cloruro va a entrar, pero no va a salir, ¿ok? Entonces el cloruro entra, pero no, perdón, no entra, perdón, no entra, pero sí va a poder salir. Entonces, al no poder entrar, no puede haber una carga positiva que se le sume a esta carga, perdón, no puede haber una carga negativa que se le sume a esta carga negativa y entonces, pues obviamente se va a hacer, va a aumentar su excitabilidad porque el cloro no está favoreciendo a que se haga más negativa. Y aparte, si a esto le sumas que eviten que los canales de potasio se abran para que el potasio pueda salir, entonces las cargas de potasio se mantienen aquí, o sea, el potasio no se está perdiendo, se queda aquí porque sus canales están bloqueados. Entonces, al estar bloqueados, la célula dice, ni puede entrar el cloro a hacerme nada y el potasio me está conservando la carga, mi carga. Entonces se favorece la excitabilidad, ¿ok? Porque es carga positiva que se están acumulando aquí adentro. O también simplemente puede aumentar el número de receptores excitadores y o disminuir el de los receptores inhibidores, ¿ok? Y en los inhibidores va a ser totalmente lo contrario. Este, Aquí va a ser totalmente lo contrario. Entonces, aquí va a haber apertura de canales cloruro. Si se abren canales cloruro, el cloruro entra y se hace más negativo el interior. Entonces, está en menos 65 y entran más cargas negativas, entonces, pues, digamos, sube a menos 70. Entonces, obviamente, se va a adormecer más la neurona, ¿ok? Va a estar más adormilada, más floja, va a estar más inhibida. Entonces también puede aumentar la conductancia de potasio hacia afuera de la neurona. Aquí ya no se queda el potasio acumulado, sino que ahora lo avienta hacia afuera, aumenta la conductividad hacia afuera y el potasio que tiene carga positiva se está restando, ¿no? Entonces está saliendo más carga positiva y obviamente aquí va a tender la negatividad, va a aumentar su negatividad, ¿ok? Igual
puede hacer de que aumenten los receptores inhibidores y disminuya los excitadores, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser el potencial de membrana en reposo en el soma? Pues ya como vimos en la imagen va a ser de menos 65 milivoltios, ¿ok? Y como ya habíamos mencionado, si disminuye este potencial, es decir, si se hace más positivo, de que de menos 65, digamos, a menos 45, se va a volver más excitable. Y si se hace más negativo, se va a volver menos excitable. Aquí relaciónenlo súper fácil para que no se les olvide. Una persona súper positiva siempre va a estar súper despierta, ¿no? Y va a ser más susceptible a los estímulos. Y una persona adormilada, negativa, siempre llega floja y va a ser difícil que si tú le dices, oye, te invito a algo para que te rías o no sé, ni te va a hacer caso, va a decir, ay, no, o sea, no sé, tómenlo más o menos como algo así, ¿no? Ahora, este, para que esto pase, se necesita que el soma neuronal tenga ciertas propiedades, ¿no? En este caso, la propiedad que va a tener el soma neuronal para que pueda ser posible estos cambios en el potencial de membrana es un líquido intracelular muy conductor, ¿ok? Entonces, este líquido intracelular a ser muy conductor y que el soma, al ser un cuerpo muy grande, no va a generar tanta resistencia a la conducción, va a permitir que todo cambio en el potencial en cualquier zona del líquido intracelular va a suscitar un cambio en los otros puntos. Entonces, si yo tengo un estímulo aquí que ocasiona un cambio en este punto del soma, es tan conductor, que todos los puntos del soma, todos así, se van a cambiar, también van a tener ese cambio. Y entonces va a haber un cambio aquí, 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 en cualquier punto que ustedes quieran ver, ¿ok? Esa es la ventaja. Esa es la ventaja del líquido intracelular. Ahora, permítanme. Bueno, ya sé. Este, este potencial, este cambio del potencial de membrana en reposo, vimos que necesita llegar a un umbral, ¿no? Que si un estímulo es lo suficientemente fuerte, va a haber un punto en donde va a rebasar un umbral. Si rebasa ese umbral, se lleva a cabo el potencial de acción. Si no rebasa el umbral, ni siquiera, o sea, no se lleva nada. Recuerden que es el principio del todo o nada, ¿ok? En este caso, digamos que se alcanza el umbral. Entonces, si se alcanza el umbral, va a generar un potencial de acción que va a ser o excitatorio o inhibitorio. Este potencial se va a llamar potencial postsináptico porque es en la siguiente neurona, ¿ok? La que transmite. Aquí ya se generó el potencial y boom, pasa a la siguiente, va a pasar a la siguiente neurona y por eso es postsináptico. Ahora, entonces, ese potencial de acción postsináptico ya quedamos que se va a ser excitador o inhibidor. ¿Qué es un potencial postsináptico excitador? Se dice que es el ascenso positivo en el voltaje por encima del potencial de reposo normal. Vamos a explicarlo más detalladamente, más facilito. Tenemos una neurona, ¿ok? Aquí está su soma, perdón. Ajá, aquí está su soma. Entonces, tenemos una neurona que está en reposo y que tiene una carga de menos 65 milivoltios, que es su carga de una membrana en reposo, ¿ok? Menos 65 milivoltios. Entonces, tenemos que este terminal sináptico da una descarga. Y esta descarga rebasa la ley del todo o nada, llega al umbral y propaga el potencial de acción. ¿Ok? Al propagar el potencial de acción quiere decir que va a empezar a entrar calcio, entra sodio, y obviamente el sodio siendo positivo va a disminuir la electronegatividad del soma y va a bajarlo hasta menos 45 milivoltios. ¿Ok? Ahora, si medimos la diferencia de menos 65 y menos 45, hay una diferencia de 20 milivoltios positivos. Quiere decir
que esta membrana, esta neurona excitada es 20 milivoltios, perdón, 20 milivoltios más positiva que la neurona en reposo. Y este más 20 milivoltios es el potencial postsináptico excitatorio. Es eso, es esa diferencia, ¿ok? Es esa diferencia de voltajes entre una neurona excitada y una neurona en reposo. Entonces ya vimos que si sube lo suficiente desencadena un potencial de acción estimulador y ¡boom! Va a la siguiente neurona, ¿ok? Ahora, ¿qué es ahora el potencial postsináptico inhibitorio? Bueno, este dice que es el aumento de la negatividad o de la electronegatividad por encima del potencial en reposo normal. Tenemos ya nuestra membrana y digamos que llega un potencial inhibitorio, ¿ok? Tiene receptores inhibitorios, ya no excitatorios, y entonces la entrada de sodio pues no va a ser la que va a predominar, ¿ok? Van a predominar las cuestiones que ya habíamos mencionado más atrás. Va a predominar la entrada de cloro y la salida de potasio. ¿Y esto qué iba a hacer? Iba a aumentar la negatividad de la membrana, de la neurona. Entonces, al aumentar la electronegatividad pasa a ser de menos 65 a menos 70 y entonces la diferencia son 5 milivoltios negativos, ¿ok? Entonces estos menos 5 milivoltios, esta diferencia de una neurona inhibida y de una neurona en reposo es el potencial postsináptico inhibitorio, ¿ok? Ahora, mientras más negativo sea este potencial va a llevar a la neurona a un estado de hiperpolarización, ¿ok? Entonces, esta hiperpolarización va a inhibir la transmisión de la señal nerviosa a través de la sinapsis. Ujú. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si no tienen dudas, continuamos. Ahora, Este, algo muy importante que deben de saber es que el potencial de acción no se va a llevar a cabo aquí en un punto del cuerpo neuronal, del soma, sino que se va a llevar a cabo hasta esta zona, ¿ok? Hasta esta zona que es el segmento inicial del axón, ¿ok? En donde prácticamente sale el axón del soma. ¿Por qué pasa esto? Pues porque en esta parte hay pocos canales, perdón, en esta parte hay pocos canales de sodio dependientes de voltaje. En cambio, en la parte donde sale el axón, es muy rico en canales de sodio. Entonces, cualquier cambio en la membrana va a permitir la apertura de más canales de sodio aquí que en cualquier otra parte del soma, porque el soma pues tiene poquitos. Entonces aquí al haber muchos, entra sodio y es más fácil despolarizar la membrana y generar el potencial postsináptico, ¿ok? Aparte, es importante mencionar que como vemos aquí, está ilustrado que nada más es un terminal sináptico el que está estimulando la neurona, pero este nada más es un dibujo, porque un potencial sináptico es muy difícil, o sea, sí puede haber, y vamos a verlo más adelante, pero es muy difícil que un solo potencial sináptico estimule la neurona, estimule una siguiente neurona, ¿ok? Propague el potencial de acción. Se necesita en la mayoría de los casos muchísimos terminales sinápticos. Recordemos que la comunicación son muchísimos porque tienen de 200.000 dendritas, 200.000 terminales sinápticos. Entonces son bastantes, ¿ok? Por eso se necesitan muchos. ¿Por qué? Porque necesita múltiples disparos simultáneos para que pueda alcanzar un potencial adecuado que permita el disparo y la generación del potencial de acción, ¿ok? Ahora, a esto se le conoce como, bueno, este fenómeno que necesita múltiples disparos para que pueda alcanzarse el potencial de acción o la propagación, se llama sumación.
y la sumación se va a dividir en dos, sumación espacial y sumación temporal, ¿ok? ¿Qué es la sumación espacial? Prácticamente es una estimulación simultánea de múltiples terminales presinápticos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Tenemos una neurona. Entonces, tenemos una neurona aquí. Entonces, va a tener un terminal presináptico estimulándola aquí y luego otro aquí y luego otro aquí y van a ser múltiples, múltiples, múltiples. O sea, estamos diciendo que van a ser unos de 40 a 80. ¿Por qué? Porque un solo terminal presináptico, o sea, un solo de estos, va a ocasionar un cambio de 1 milivoltio, o sea, es muy poquito y necesitamos un cambio de 20 milivoltios, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Entonces, pues necesita muchísimos más, ¿ok? Estos van a generar un efecto aditivo porque a la vez que este dispara y este dispara y este dispara y los demás disparan, todos sus impulsos se van a sumar como uno solo, ¿ok? Y esto va a permitir la activación de este terminal postsináptico y la propagación del potencial de acción, ¿ok? Entonces, prácticamente se suman sus efectos y se agregan unos a otros hasta que se produce la excitación neuronal. Ujú. Entonces, tenemos aquí pues un esquema de que es un potencial y luego otro que se están disparando a la vez. Este es un terminal nervioso, este es otro, este es otro. Y al dispararse a la vez se suman, porque si nada más fuera uno, veríamos esto en la gráfica, ¿ok? Y si fueran 8, veríamos esto. Pero ¿qué pasa si son, digamos, unos 30? Obviamente se suman todos estos, ¿vale? Entonces el potencial pues va a ser más fácil que se produzca. Si no, pues no se va a producir porque no va a llegar al estímulo. Ahora, ¿qué hay con la sumación temporal? La sumación temporal ya no son múltiples terminales nerviosos, va a ser uno solo. Y va a ser uno solo porque pues la acción a lo largo de una sola fibra va a ser sucesivo, ¿ok? Este único potencial de perdón, esta única fibra va a disparar, va a tener descargas sucesivas de múltiples potenciales en un solo terminal postsináptico. Entonces tenemos aquí el mismo ejemplo. Está la neurona, entonces es solo un terminal postsináptico, pero está disparando constantemente, dispara, 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 dispara múltiples potenciales de acción. Y este disparo es a una velocidad tan rápida que prácticamente se añaden unas a otras, se añaden y se añaden y se añaden. Aparte, estos canales no se están abriendo una sola vez porque la despolarización es constante. Entonces se tienen segundas, terceras, cuartas aperturas y obviamente esto incrementa el potencial postsináptico, ¿ok? Entonces vamos a tener este esquema en donde un solo terminal nervioso está propagando uno y uno y uno, propaga tres. Entonces, en el primero se propaga rápidamente, inmediatamente propaga el segundo, inmediatamente el tercero. Prácticamente no, la propaga a tanta velocidad que no, que sigue una línea basal, ¿ok? Entonces sigue una línea basal, sigue una línea basal y se dispara hacia el umbral y genera el potencial postsináptico, ¿ok? Este tema está, bueno, a veces a unos se les complica, pero está muy sencillo, ¿ok? Entonces, si tienen dudas, les digo, díganme de una vez y lo volvemos a explicar. Ahora, ya que vimos todo esto, vamos a ver ampliamente las funciones del sistema nervioso, ¿ok? El sistema nervioso va a tener una porción somática y una porción motora. Entonces, la porción somática es la de sentir y responder, igual a la porción motora, ¿ok? La porción somática va a estar dada por receptores sensitivos. Estos receptores sensitivos van a estar distribuidos en la superficie de todo el cuerpo, y transmiten información sensitiva
por los nervios periféricos. Entonces tenemos receptores para el dolor, para el frío, para el calor, para la presión, ¿ok? Entonces también no solo los tenemos en la piel, sino que vamos a tener receptores de la visión, del olfato, auditivos, del gusto, todas esas sensaciones somáticas sensaciones que nosotros vivimos día a día. eh, Cuando vamos al antro y vemos las luces, cuando nos entra algo al ojo, cuando nos quemamos, cuando probamos algo picante, los diferentes tonos musicales, los diferentes olores, todo eso va a ocasionar una reacción en el cuerpo, va a viajar por los nervios periféricos y va a subir a las áreas superiores, en donde se va a procesar a nivel del bulbo raquídeo, del puente, del mesencéfalo, del tálamo, del cerebelo e incluso de la corteza motora, ¿ok? Entonces, este, mientras más suba, si sube hasta la corteza, más complejo es su procesamiento, ¿ok? Y entonces todo esto, mientras más avance, va a desencadenar una respuesta, ya sea reacciones inmediatas, como almacenar recuerdos para minutos, semanas o años, determinar reacciones corporales futuras, o sea, son muchísimas cosas, ¿ok? Pero mientras más suba, más complejo es. Ujú. Ahora, em, la porción motora es responder, es movimiento, ¿ok? Entonces, la porción motora va a estar dada o va a dar o dirigir la contracción de la musculatura, ya sea lisa o esquelética, que son los movimientos, o la contracción de las vísceras, ¿no? O también da la secreción glandular. Ujú. Entonces, estas dos funciones son las más importantes. Ahora, en donde actúan las glándulas, el músculo, o sea, todas estas estructuras donde va a actuar se llaman efectores que efectúan las funciones dictadas por las señales nerviosas. Entonces, los músculos son efectores, las glándulas son efectoras. Ujú. Entonces, vamos a tener que este es un circuito muy interesante, porque va a tener zonas inferiores y superiores, ¿ok? Las zonas inferiores no van a avanzar hasta el procesamiento de áreas superiores, ¿ok? Se van a quedar en la médula espinal. Entonces, estas son las encargadas de dar las respuestas musculares instantáneas y automáticas a los estímulos sensitivos, ¿ok? Si tú te quemas, automáticamente tienes que hacerte para atrás y ese hecho de hacerte para atrás no puede perder el tiempo de subir hasta la corteza motora y procesarla y regresar. Es mucho tiempo, tú necesitas quitar tu mano inmediatamente, por eso nada más llega a la médula espinal. Son movimientos reflejos, ¿ok? Automáticos, instantáneos. Y los superiores son movimientos musculares complejos e intencionales que se someten al pensamiento. Bailar, aprender una forma de combate, este, aprender a diferentes formas de brincar la cuerda. Todo eso lleva pensamientos más complejos y ya tú sabes la forma correcta en que debes de hacerlo. O sea, son intencionales, se someten al pensamiento, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos la función integradora, como ya habíamos dicho, que es ves un vaso de agua y tiene sed. Entonces se procesa y en este caso ya no se procesa en la médula espinal, o sea, ya lleva hasta acá arriba, estamos hablando igual el puente, el bulbo raquídeo, el tálamo, el cerebelo, la corteza motora, ya se procesa a estos niveles y ya dices, tengo sed, siento sed, veo el vaso de agua y la porción motora empieza a decirle a tus glándulas salivales, saliva, saliva porque tienes sed. Entonces las glándulas salivales empiezan a contraerse, empiezan a secretar saliva y a ti se te antoja el vaso, se procesa y entonces la respuesta adecuada va a ser toma el vaso de agua y
tómatelo, ¿no? O sea, agarra el vaso y tómatelo y entonces esa es la respuesta motora. Y es lo que se conoce como eje nervioso motor esquelético del sistema nervioso. Entonces, esta función, como ya le expliqué, es súper integradora, muy, muy integradora. O sea, eh, agarra nada más los estímulos más fuertes y quita los débiles y agarra los más importantes y los que no tienen importancia ni siquiera los procesa, o sea, inmediatamente los discrimina. El tálamo empieza a decir, esto me sirve, esto no me sirve". El tálamo es como la secretaria del cerebro, ¿no? Entonces empieza a decir, esto me sirve, esto no, y así. ¿Qué? Entonces, el encéfalo descarta más del 99% de toda la información sensitiva por carecer de interés o importancia, ¿ok? Y entonces, pues ya después de esto solo suscita respuestas deseadas y respuestas útiles. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando nos quemamos, pues ya gritamos del dolor, ¿no? Y esa es la respuesta útil. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, esto prácticamente es todo lo que se abarca en las generalidades del sistema nervioso central y pues lo más importante se resume en que el sistema nervioso central no se limita a un solo tipo de neurona, de que integra y procesa solo las señales más importantes, de que la sinapsis es la intercomunicación imprescindible. El tipo de respuesta del sistema nervioso central depende del tipo de receptor y del tipo de sustancia química. Las vainas de mielina determinan la velocidad de conducción y la generación de un potencial de acción depende de tres iones principales: sodio, potasio y cloruro, en este caso. ¿Ok? Entonces, recuerden, o sea, el sistema nervioso central es increíble, es de verdad una cosa impresionante. Cada vez que nosotros hacemos un nuevo hábito, son nuevas conexiones neuronales y es muy bonito, ¿ok? Los invito a que entiendan esto súper bien y lo disfruten porque realmente aprender esto es entenderlo. Cuando ustedes lo entienden, lo aprenden súper facilísimo y se les hace súper obvio, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Eso fue todo por mi parte. Y si se les ofrece algo, igual estoy a disposición. Sí. Bueno, si nadie tiene alguna duda, pues muchas gracias y descansen. Gracias, Susi. Gracias a todos. Bye, Bel, gracias.